Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional para esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la parte final del capítulo 26, del versículo 19 al versículo 21 y también el primer versículo del capítulo 27. Para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Loores, dad a Dios. Loores, dad a Dios. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 26, versículos 19 en delante. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo, en lugar de los muertos. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán, la serpiente que mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Loores, dad a Dios. Esta es la contestación de Dios. Jehová contesta la meditación y el gemido de su pueblo. Los muertos, lamentados por el resto del versículo 14, dice, vivirán de nuevo. En primer término se trata de la resurrección nacional de Israel, como en el pasaje análogo de Ezequiel, capítulo 37, pero se vislumbra también la resurrección del cuerpo de los redimidos. Jehová invita al resto a que se esconda un poquito durante el día de la ira, ya que Él ha de intervenir muy pronto en los asuntos del mundo como juez justo para visitar la maldad del morador de la tierra. La bendición más preciosa es la resurrección de entre los muertos, que sucederá al final de la tribulación. La advertencia a Israel a protegerse de las atrocidades de la tribulación va seguida por otra promesa de resurrección. Hay una resurrección y juicio final. Cuando amenazan los peligros, es bueno retirarse y esconderse cuando nos encomendamos a Dios para que nos esconda, nos ocultará bajo el cielo o en el cielo. Así pues estaremos a salvo y felices en medio de las tribulaciones. No es sino por corto tiempo, como si fuera por un momentito. Cuando termine, parecerá como nada. El lugar de Dios es el trono de la gracia. Le complace estar allí. Sale de su lugar cuando castiga, porque no se complace en la muerte de los pecadores. Pero difícilmente haya otra verdad que se repita con más frecuencia en la Escritura que el propósito determinado de Dios de castigar a los hacedores de iniquidad. Mantengámonos cerca del Señor y apartados del mundo. Busquemos consuelo en la oración secreta. El día de venganza tiene al mundo y mientras debemos en la expectativa de tribulación y sufrimiento. Pero ¿por qué el cristiano espera estas cosas? ¿Se inquietará y desfallecerá? No, que repose en su Dios. El creyente está salvo permaneciendo en él y esperamos con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Observamos aquí que después de la oración de los versículos 7 al 18, el Señor da su respuesta. Si bien parecería un poco oscuro en sus detalles, promete claramente la resurrección corporal. La afirmación paralela ubicada en Daniel 12:2
Añade dos situaciones más: la resurrección de los pecadores y una eternidad de vida o de vergüenza. Los cadáveres deben ser sus, porque los siervos de Dios son todavía suyos en la muerte, aun sus cadáveres. Notemos el contraste entre la metáfora triunfante del nacimiento del versículo 19 y el lenguaje trágico del versículo 18 en cuanto al nacimiento, los dos unidos por un verbo hebreo distintivo en común. Reproduce, dice en el versículo 20, el mismo cuadro de la salvación dentro del juicio, como el caso de Noé cuando Dios lo encerró dentro del arca, o cuando Israel de Egipto recibió instrucciones de refugiarse del ángel destructor. Su juicio es tan abarcador como lo fue en el capítulo 24, donde el ejército de lo alto correspondiente al Leviatán de aquí también llevó a cabo su pena por ser arrasado de la tierra. Como en Apocalipsis también hace referencia al dragón y sus ángeles. Los insólitos calificativos que usa aquí Isaías, los que son acerca de furtivo, tortuoso, son exactamente los mismos términos aplicados a Leviatán en la antigua poesía épica que hace referencia al monstruo que está en el mar. Este material es adaptado a la verdad divina que ahora transmite y que destruye su estructura en cuanto a su confección, que no es cristiana. Tanto aquí como en el contexto del juicio, una supuesta lucha en la cual, antes de llevar adelante su deseada tarea de crear al mundo, el Dios creador derrotó primero a la oposición del desorden. En estos versículos, Dios, por medio del profeta, consuela y anima a su pueblo con la esperanza de una resurrección nacional, como en Ezequiel 37, aunque se insinúe también veladamente la esperanza de la resurrección personal, doctrina que solamente Daniel 12 y 13 aparece con toda claridad. En medio de la tribulación, el pueblo de Dios suplica. Una verdad más importante le sostiene, la que Isaías da a través de una promesa extraordinaria. Jehová, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. La promesa de la resurrección corporal ha consolado al pueblo de Dios a través de todas las edades. Algunos sugieren que este pasaje fue añadido años después y plantean que este profeta no pudo haber sabido de la resurrección del cuerpo, pero nadie lo sabe sin la clara revelación de Dios. Por inspiración del Espíritu Santo, el profeta supo que los apóstoles conocieron cuando se asomaron a la tumba vacía de Jesús, y de lo que Pablo escribió tan elocuentemente en 1 Corintios capítulo 15. Los muertos resucitarán. Isaías añadió aquí una pequeña y refrescante imagen. Así como el rocío de la madrugada sube y desaparece con la luz de la mañana, también se levantarán los muertos en la gloria a la llegada del Hijo de Justicia. El rocío no permanece en el suelo, sino que se eleva. De igual forma, los muertos no se quedan en el polvo, sino que resucitan y gritan de alegría. En esa ilustración, Isaías también puso el énfasis en la acción de Dios. El rocío no se eleva por él mismo, lo hace únicamente en respuesta al calor del sol. Así, ni la salvación ni la resurrección son posibles sin Jesucristo. Cuán a menudo estas maravillosas promesas han sostenido al pueblo de Dios en la hora de las persecuciones, junto al ataúd de un ser querido o cuando están a punto de morir. Los muertos en el Señor resucitarán. En otros lugares de las Escrituras leemos que esta es una resurrección de justos
e impenitentes. Los primeros resucitarán a la vida y entrarán a la gloria del cielo. Los segundos se levantarán únicamente para ser echados eternamente de la presencia de Dios. Este pasaje no contradice esa verdad, sino que se concentra únicamente en la nación justa de los creyentes en Dios. Musitando las plegarias a Dios y con la esperanza fundada en el gran poder divino, su pueblo enfrenta las dificultades de la vida en un mundo hostil. El juicio sobre la maldad y la incredulidad vendrá periódicamente, como siempre ha ocurrido a través de la historia. Cuando acaeció para los inicuos de la época de Isaías, el profeta les aconsejó: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Deberían esconderse en las manos seguras de Jehová hasta que pasase el juicio. Mediante su profeta, Dios continuó alentando a su pueblo con estas palabras: por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estos juicios divinos se llevan a cabo teniendo en mente al pueblo de Dios. Los días de tribulación y de caos no son interminables. Dios les ha puesto un límite por amor a sus fieles y al Evangelio. Mientras soportan las dificultades, un corto tiempo puede parecer largo, pero con cuánta frecuencia no les dice Dios a sus hijos que esperen con paciencia hasta que Él haya determinado la venida del alivio y la liberación. A veces parece como si Dios estuviera sentado en el cielo, permitiendo que el mundo siga alegremente su camino. El mal se multiplica, los malvados prosperan, la iglesia es atacada y parece que es impotente e ineficaz. Pero el Omnipotente ha establecido su tiempo, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. A veces puede parecer que los malvados se salen con la suya, o que Dios es indiferente al sufrimiento de sus justos en cuanto a un mundo perverso, pero la impiedad del mundo es tan tomada en cuenta por el Dios del cielo como lo fue el dolor de su pueblo en Egipto. Finalmente, en el tiempo que Él determinó, vino el juicio sobre todos sus enemigos y la liberación para su pueblo. Este patrón no ha cambiado. Por eso decimos hoy que demos loores a Dios. Después de varios capítulos donde el mensaje ha sido de juicio y destrucción, el profeta entra en una serie de pasajes que enfatizan la alabanza a Dios por su intervención divina en la historia. Este cántico es un ejemplo. Debemos dar loores a Dios por sus bendiciones hacia nosotros, una salvación segura como muros y antemuros, una protección completa para el que confía en Él, una paz espiritual que resulta de la fe. Debemos dar loores a Dios por su poder manifiesto en sus acciones. Es la roca de la eternidad donde vemos simbolizada su fuerza. Es Él quien derrota al enemigo. La nación ha sido engrandecida porque ha sido fiel y ha permanecido fiel a Él. Debemos dar loores a Dios por la promesa de inmortalidad que nos da, porque será una inmortalidad personal, porque será una resurrección personal y será fiesta de victoria sobre la muerte. Debemos dar loores a Dios por su grandeza, por su poder, por su misericordia. Este pasaje contiene algunas de las promesas más preciosas de la Biblia. Nos promete paz, completa paz, como lo dijo en el versículo 3, a la vez que promete la resurrección y la inmortalidad. Enseñanzas muy escasas en el Antiguo Testamento. Podemos regocijarnos por las promesas que Dios nos da a los que somos obedientes a su voz. Solo Dios puede levantar a los muertos a cánticos de gozo y a vida. Tenemos este sentido de estas líneas. Si nosotros pudiéramos
hacer una lectura de estas líneas, encontraríamos que dice algo como: oh Eterno, tus muertos volverán a vivir, despertando del polvo con cánticos de alegría, porque tu rocío cae con luz y vida, hasta que los espíritus muertos se levanten. El polvo es el símbolo natural de la muerte, esa cautividad de la cual no hay retorno. El rocío de hortalizas es la humedad con la cual Dios da vida a las plantas. Dios, que envió la muerte como una penalidad por el pecado del hombre, es nuestro único recurso para eliminar la muerte. La seguridad de la vida eterna debe descansar sobre una sencilla fe en Dios, el único autor y dispensador de ella. La doctrina del Antiguo Testamento sobre la resurrección no es sino la convicción de la suficiencia de Dios mismo, una convicción que Cristo se aplicó a sí mismo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, este es el cántico del escondedero de la fe. Es un llamado a la seguridad. Anda, pueblo mío, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Así, con tierna solicitud, el Dios eterno llama a su pequeño rebaño, como la noche en que pasó por Egipto el ángel vengador. Así ahora el Señor advierte que llegará un momento durante el cual su ángel recorrerá la tierra, aplicará a sus habitantes la pena de sus hechos de sangre que la tierra ahora revelará. Durante este momento de ira y castigo mundial, los fieles deberán permanecer en sus cámaras, a puertas cerradas, aguardando confiadamente. Dice el versículo 21, cuando Dios se ausenta. Aquí Dios está representado como un monarca que deja su capital y va a tomar venganza de sus enemigos. La sangre descubierta clama por venganza. La misma tierra se niega ahora a conspirar con los culpables bebiendo sangre inocente. En cambio, expone los cadáveres como evidencia contra los homicidas. Cuando estalla la ira de Dios, es imperativo hacerse a un lado. En el versículo 19 encontramos una nota muy interesante, como hemos dicho. Según el original hebreo, tus muertos vivirán, mis cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, esto es del sepulcro, porque tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra sacará a la vida sus sombras. El súbito cambio del adjetivo posesivo de segunda persona, tus, a la primera, mis, es tan chocante que todas las versiones lo ignoran. Solo dos lo hacen notar, una al margen y otra al pie de página, que el hebreo dice mis. Se refiere a esta anomalía que este canto, o se refiere a esta anomalía a que es un canto antifonial sobre la resurrección de los muertos, introducida como respuesta al sufrimiento y a la aflicción que parecen no tener sentido. La primera voz canta, tus muertos vivirán. La segunda voz entona, mis cadáveres resucitarán. Ambas voces al unísono cantan la proclamación que hará el Omnipotente el día de la resurrección. Despertad y cantad, moradores del polvo. Una tercera voz, volviéndose hacia el cielo, porque tu rocío es como el rocío de la luz. Y todo el coro entona, y la tierra sacará a la vida las sombras. Así podemos entender este cántico en voces y al final el cántico por todo el coro. Los dos versículos finales constituyen una llamada al pueblo de Dios para que se retiren a sus aposentos. Dios invita a los suyos a retirarse a fin de no ser envueltos en una tormenta. Debemos hallar por fe un camino que conduzca a ese aposento y escondernos allí. Con serenidad mental debemos ponernos bajo la protección divina. Si entramos allá, Dios mismo nos cerrará la puerta para que nuestro refugio sea más seguro, como lo hizo con Noé.
Cuando se cierne un peligro grave, bueno es retirarse y esconderse, como hizo Elías en el arroyo de Kerit. Dios les asegura que la tormenta durará solamente un breve momento, la más pequeña parte de tiempo que podemos concebir. Cuando la tormenta haya pasado, nos parecerá que ha sido como nada. Cuando Atanasio fue expulsado de Alejandría por un edicto de Juliano el Apóstata y sus amigos sentían gran pesadumbre por ello, les dijo él que tuviesen buen ánimo. Es una pequeña nube que luego pasará. También Dios asegura también que sus enemigos tendrán que rendir cuentas por todo el mal que han hecho. Jehová sale de su lugar del cielo para visitar al morador de la tierra por sus maldades de ellos. Dios sale de su lugar para castigar. Observan algunos que el lugar de Dios es el propiciatorio, sede de misericordia. Allí es donde le agrada estar. Cuando castiga, sale de ese lugar, pues no se deleita de la muerte de aquellos que son pecadores. Y los criminales, dice, quedarán convictos. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, la sangre inocente de los santos y de los mártires que ha sido derramada será sacada a luz. El asesinato quedará al descubierto y el criminal no gozará de inmunidad. Así, preguntamos nosotros en el capítulo 27, versículo 1, ¿cuáles son los objetos de la ira divina? La respuesta está en el primer versículo del capítulo 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente furtiva, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también al monstruo que está en el mar. El doble uso del nombre Leviatán, cada vez con su respectiva descripción, ha sido interpretado como una alusión a dos ríos que representan dos imperios. La serpiente furtiva es la que se oculta con rapidez y vuelve a aparecer. Ella describe el curso del río Tigris, que su característica son caídas de agua y por la velocidad con la que se desplazan sus aguas. Por tanto, se ha interpretado esto como un nombre simbólico del imperio asirio, cuya capital, Nínive, estaba junto al Tigris. La serpiente tortuosa, es decir, la que da vueltas y rodeos, describe el curso del río Éufrates, sobre todo en la región contigua a la ciudad de Babilonia. Por tanto, representaría al imperio babilónico y el monstruo que está en el mar y que también es llamado en la Biblia Rahab, es símbolo de Egipto. Aunque la labor de Israel no sería productiva, Isaías confiaba en que los muertos creyentes serían resucitados. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Cuando se despierten, cuando sus cuerpos sean resucitados, gritarán de alegría. Serán renovados, así como el rocío matinal refresca la hierba, experimentarán las bendiciones divinas del milenio. Isaías escribió que el remanente futuro se esconderá en el tiempo de aflicción, la indignación de Dios en la tribulación, sabiendo que vendrá la liberación del Señor. Al final, Él pondrá todas las cosas en su lugar al castigar al pueblo por su maldad. Todos los pecados se darán a conocer, ya fuere que se cometieren en privado o en público. Esas palabras debieron animar al remanente de tiempo de Isaías a seguir siendo fieles al Señor, sabiendo que al final Él juzgará el pecado. Después de que ese juicio se lleve a cabo, los creyentes podrán entonar el cántico. Tus muertos vivirán. La resurrección de los justos reafirma la esperanza de vida eterna. Estos versículos ofrecen una palabra de esperanza al fiel remanente que espera por la intervención de Dios. Algunas personas dicen que no hay vida después de la muerte. Otros creen que la hay, pero no es física. Sin embargo, Isaías nos dice que nuestros cuerpos resucitarán. De acuerdo con primera carta a los Corintios, capítulo 15,
Versículos 50 al 53. Todos los muertos en Cristo se levantarán con cuerpos nuevos e incorruptibles, semejante al que tuvo Jesús cuando resucitó. Isaías 26:19. No es el único versículo del Antiguo Testamento que habla de la resurrección. También lo tenemos en Job 19, Salmo 16 y Daniel 12. Cuando Dios venga a juzgar la tierra, el culpable no encontrará dónde esconderse. Jesús dijo que todas las conspiraciones secretas se convertirán en información pública, ya que su verdad, como una luz brillante en un rincón oscuro, la revelará. En lugar de tratar de esconder sus pensamientos y acciones vergonzosas, confesémoslas a Dios y recibamos perdón. La promesa alentadora del profeta consiste en un contraste entre la aflicción momentánea del pueblo de Dios y el castigo futuro de los tiranos, de los malvados, y el uso de la imaginación poética para subrayar el castigo de la maldad. La encontramos en el capítulo 27, versículo 1. Cuando Dios habla de pueblo mío, se refiere al remanente justo y fiel. Sus sufrimientos bajo la tiranía asiria eran por un momento y sin importancia, considerando el júbilo eterno que vendría después. Así que tome consuelo nuestro corazón. Después de que hayamos atravesado los dolores del alumbramiento, que aparentemente no consigue nada, la nación, el pueblo fiel, el pueblo remanente disfrutará una resurrección. Jehová responde la oración de su pueblo con una promesa definitiva de restauración cuando el refrescante rocío de hortalizas, el Espíritu Santo, sea derramado sobre la tierra. Mientras tanto, el Señor dice al remanente fiel de su pueblo que se esconda en sus aposentos secretos mientras que Él derrama su ira sobre el mundo apóstata. Recurramos a la roca de salvación, recurramos a Dios, alojémonos entre sus manos, que es el lugar más seguro que nosotros pudiéramos encontrar. Demos gracias a Dios por tan grande socorro que nos ofrece, por tan grande rescate que da a nosotros a través de su Hijo Jesucristo y a través de la salvación de Él mismo, porque Él es la roca eterna de salvación. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites, Padre, vivir confiados, vivir confiando en tus promesas, en tu palabra, Señor, en tus palabras que nos confortan, que nos alientan, que nos dan ánimo, Señor, a vivir resguardados en tu presencia, Señor, a ser cuidados entre tus manos. Padre bendito, Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor, y sobre todo, Señor, gracias porque siempre nos cuidas y siempre tu mano está dispuesta a proveernos ayuda. Padre bendito, Señor, permite que en este día podamos también dar honra y gloria a tu santo nombre. Permite que en este día también nosotros podamos llegar delante de tu presencia y darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Padre bendito, gracias por todo tu amor. Gracias por tu fidelidad. Pero sobre todo, gracias, Señor, por el rescate que ejerciste a favor nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias de todas estas cosas, Señor. De todo damos gracias. Lo rogamos y pedimos a ti por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.